Cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos de la Resistencia No Violenta. En este episodio nos acompaña Carla Albala Habib, investigadora en estudios de paz y acción no violenta. Carla es doctora en Relaciones Internacionales por la PUC Río y ha dedicado su investigación a comprender cómo, incluso en uno de los conflictos más prolongados y complejos del mundo, existen personas que deciden encontrarse, dialogar y resistir a la violencia de manera conjunta. A partir de su tesis doctoral, Construyendo Shalom Salam, conversamos sobre las experiencias de organizaciones integradas por palestinos e israelíes que a través de la acción no violenta desafían la deshumanización, construyendo nuevas formas de relacionarse y abren posibilidades para imaginar caminos hacia la paz. Carla, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida a Relatos de la Resistencia No Violenta. En tu tesis analizas las experiencias de Combatants for Peace and Parent Circle of Families Forum, dos organizaciones muy distintas pero que comparten el propósito de reunir a palestinos e israelíes en torno a la acción no violenta. ¿Qué encontraste en común entre estas experiencias y por qué crees que son tan importantes para pensar la construcción de paz? Bueno, yo pienso que el centro de esta pesquisa, lo que yo quería entender con ella, es cómo que la población está haciendo un movimiento que no viene de la política. Y lo que he encontrado que estos movimientos, en especial estos dos que yo estudié, están haciendo es algo que es fundamental para que se pueda un día tener un lugar de paz ahí, que es el proceso de reconciliación entre palestinos e israelíes. Es un proceso muy complejo, no es fácil, no es simple. Estos grupos y estas personas entienden que hay una disparidad de poder, hay una diferencia muy grande de la situación de israelíes y palestinos, pero entienden que es ahí un ciclo de violencia y que para que se tenga un futuro de paz es necesario salir de ello, y para hacerlo necesitan de los dos lados, necesitan de los israelíes y de los palestinos. Así que esto es una de las principales cosas que estos movimientos hacen, este encuentro y este proceso de reconciliación. Además, los dos y muchos otros también trabajan conjuntamente para crear esta sociedad que aún no existe. Ellos entienden que no va a tener paz si israelíes y palestinos no van a saber se relacionar uno con el otro. No es que un día vamos a tener un acuerdo de paz y desde ahí Israel y Palestina no van más a hablar como si no fueran vecinos, como si no estuvieran uno al lado del otro. Así que es necesario, además de la reconciliación, saber colaborar y compartir este espacio. Así que hacen muchas cosas, muchos proyectos conjuntamente para poder construir esto también. Como he dicho, no es algo simple ni fácil, en especial en momentos en que esta violencia está más profunda, como estamos mirando en estos últimos años, pero entiende que es lo necesario para que se pueda un día tener paz. Uno de los aspectos más interesantes de tu investigación es cómo estas iniciativas logran desafiar la deshumanización que produce un conflicto tan prolongado. A partir de las historias y experiencias que analizaste, ¿cómo cambia la forma en que las personas empiezan a ver al otro? ¿Y hasta dónde pueden llegar esas transformaciones? Y esto es fundamental. Es muy fácil, yo creo que para todos nosotros, no soy psicóloga, así que no puedo afirmar esto, pero de mi experiencia de vida y con mi experiencia de estudio de campo, eh, creo que es muy fácil para nosotros hacer
esta deshumanización de cuando este otro vira algo que es malo, no bueno, es tu enemigo y te olvides de que es una persona. Eh, y lo que pasa en este conflicto y en general en todos los conflictos es que esto pasa a los dos lados. Es decir, que muchos palestinos miran a los israelíes porque muy probablemente el principal espacio que van a encontrar un israelí es, por ejemplo, en el checkpoint o en algún encuentro con el ejército, así que van a mirar este israelí como un soldado. Y además pasa lo mismo para los israelíes porque van a entender en todo este entrenamiento que hacen para el ejército y todos los aspectos de su vida, de que este palestino puede ser una amenaza, como puede ser alguien que va a intentar hacer un ataque a civiles o algo así. Eh, y desde ahí es muy difícil cuando hablamos que fueran atingidos, no sé, como 10 israelíes. Es muy difícil para un palestino entender que es una persona, una madre, un hijo, un amigo de alguien. Y lo mismo a los israelíes, como con estos números tan grandes de palestinos que están muriendo o como viviendo en situaciones muy difíciles, les queda muy complejo entender que es una persona así como ellos mismos. Entonces, en este proceso de reconciliación, una de las partes que es muy importante es mirar al otro como una persona, como un ser humano. Eh, de hecho, en estos movimientos, muchas veces este primer encuentro va a ser de las personas hablando de su historia, de lo que ha perdido en este conflicto, porque todos en general perderon a alguien hace muchos años de conflictos, muchas décadas, así que es una experiencia infelizmente común. Y cuando se habla de este dolor, es más fácil para como mirar que es una persona así como tú, porque es lo mismo dolor, ¿no? Como perder a alguien que amas o a tu casa o tener miedo de salir en la calle. De nuevo, en nada de lo que yo hablo aquí, estoy haciendo una comparación entre la realidad de los palestinos y de los israelíes. Es muy diferente. Que se quede claro que los palestinos viven sobre una ocupación militar. Hablo acá de los sentimientos humanos, de lo que sienten las personas, de cómo miran este otro. Y este encuentro cuando pueden escuchar de esta pérdida o de este miedo, como estos son sentimientos que todos nosotros podemos nos relacionar, ¿no? Con el luto, con el miedo, con el trauma. Y desde ahí miras a este otro como también como una madre, también como un padre, también como un hijo, y no es necesario como tu enemigo que te quiere hacer mal. Y este proceso de humanización es fundamental para que se rompa este ciclo de violencia, porque desde ahí se queda como muy menos lejos de tu visión de que esta persona que está sufriendo no es una persona que merece como derechos humanos o algo así. Entonces, este proceso de humanización es una parte fundamental. Hacen más do que eso, hacen más do que solo escuchar el dolor, o que es muy interesante, como he mencionado, también hacen proyectos conjuntos y esto proporciona un espacio de convivencia, donde puede estar con este otro para también, además de su dolor, como una persona, como alguien con quien intercambia todos los días, a quien conoces, se tornan como amigos. Y desde ahí también es un proceso de humanización muy importante. Y para además de esto, también hacen algo que está muy bien, que son, no, ahora pienso que está un poco más complejo, pero cuando hice mi pesquisa, hacían proyectos de campo, que quiere decir, los israelíes iban a los territorios palestinos que se puede ir para mirar cómo es
vivir ahí en un territorio ocupado, cómo es el día de esa persona, cómo es su vida en general. Y se queda más fácil de mirar, porque cuando escuchamos, como dice Judith Butler, tenemos que imaginar. Pero cuando miras es un poquito más fácil, aunque no vas a tener la experiencia completa de lo que estas personas viven, es un poquito más fácil de entender. Y también los palestinos lo hacen, de nuevo es muy diferente, pero uno de estos proyectos que hacen es ir a Yad Vashem, que es el Museo del Holocausto que está en Jerusalén. Y es un museo muy bueno, como está muy bien hecho para que se pueda comprender esta parte de la historia. Y muchos palestinos que ya no conocen esta experiencia judía de tantos séculos de persecución y este miedo que viene de esto, pueden también entrar en contacto un poco con esta historia. Esto, como hacen cosas muy diferentes desde compartir su dolor hasta convivir y hasta intentar, dentro de lo posible, mirar un poco de la realidad del otro para que se comprenda como lo máximo posible cómo es esta persona y qué es una persona, ¿no? Esto. Hablando de las iniciativas en las que israelíes y palestinos participan conjuntamente como una forma de resistencia no violenta, si bien colaboran en un mismo espacio, no ocupan la misma posición dentro del conflicto. ¿Qué desafíos surgen al intentar construir acciones conjuntas en medio de esas diferencias? ¿Y cómo los afrontan las organizaciones que tú estudiaste? Los desafíos son muchísimos. El primer de ellos creo que es relacionarse con alguien que es tu enemigo y que, como hasta este momento fue tu enemigo, y como el miedo no se va de la noche para el día, la, el trauma, todo. Entonces creo que este es el primer desafío, traer a las personas para que quieran estar en este espacio. E igual muchos que están ahí como en Combatientes por la Paz. Es un movimiento que es hecho de personas que ya estuvieran directamente activas en la lucha armada, sean israelíes que estuvieran en el ejército o palestinos que estuvieran en la lucha de grupos armados. Así que sí, muchos de ellos como mataron personas. Ahí que es muy difícil estar con este otro y confiar en ello. Entonces, este es el primer desafío. Un otro desafío es esta disparidad de poder. Lo que escuché mucho es que estos grupos se van y hacen su reunión y después los israelíes vuelven a sus casas, pero los palestinos vuelven a la ocupación, sea a un campo de refugiados o a una ciudad que está llena de soldados. Eh, entonces sí, como es una situación muy diferente participar en estos movimientos. Hay otras complejidades como la propia movilidad, que es muy interesante. Es muy más fácil para los israelíes estar en cualquier lugar para que se puedan encontrar. En realidad que no pueden adentrar alguno de los territorios palestinos, pero tenemos que recordar que esta es una decisión de Israel también. En cuanto que los palestinos se van a hacer una reunión o una actividad en Israel, muchas de las veces, aunque tengan el permiso de pasaje, no logran pasar por cualquier motivo que sea. No es necesario, creo, aclarar que para el gobierno de Israel no quiere que estos movimientos pasen, así que se ponen dificultades de movilidad también. Y hay, claro, el peligro porque hay toda una sociedad que no está de acuerdo con esto, de los dos lados, y desde ahí como enfrentan estas complejidades sociales, que he escuchado de ellos, como muchas veces no pueden como perder sus trabajos porque las personas en sus sociedades no están de acuerdo que trabajen con el otro, con el enemigo, o pueden perder personas en su vida, amigos, incluso familia.
Y además que sí se puede ser peligroso, hay personas que pueden hacer ataques a ellos, como ya ha pasado muchas veces, pueden, claro, hacen movimientos no violentos, así que están muchas veces eh, sujetos a que el ejército les prendan, lo que pasa muchísimo, y recibir violencia, ¿no? Entonces, que son muchas complejidades y muchas dificultades que hay que tener, como sabemos de los movimientos no violentos, de esto creo que es algo muy común, embora, entre tanto, cada movimiento sea muy distinto entre sí. Hay algo que es muy común, que es la disciplina no violenta, ¿no? Hay esta disciplina y tener mucha conciencia de tu objetivo y de dónde quieres llegar, y creo que esto les fortalece. Además, son movimientos que tienen lo que es muy interesante, un plan, como es muy claro para ellos de la teoría de la mudanza, dónde quieren llegar y cómo se llega ahí. Así que entra también la estrategia que hablamos en los movimientos no violentos. No es solo como una causa que están luchando por ella, pero igual tienen un plan, tienen una estrategia, saben dónde quieren llegar y cuáles van a ser las dificultades para llegar ahí y cómo lidiar con estas dificultades en una base cotidiana. Pero sí, es muy complejo y muy difícil. Una de las ideas que dejas al final de tu investigación es que la no violencia conjunta no solo resiste la violencia, sino que también permite imaginar otras formas de convivencia. Pensando en otros contextos de conflicto o de profunda polarización, ¿qué aprendizajes crees que pueden ofrecernos estas experiencias? Sí, esto yo hago es una comparación que no es comparación, porque de nuevo son situaciones muy diferentes, pero yo hice mi maestría en un campo que llamamos historia comparada, y ahí decimos que todo es comparable y nada es comparable. Es porque es muy más fácil para nosotros entender algo a través de la comparación. Y hay algunas experiencias que son comparables cuando de nuevo estamos hablando de dolor, miedo, trauma, como el sentimiento, el proceso se puede comparar, pero claro que no. El contexto y la situación desde ahí son cosas muy diferentes. Pero cuando yo estudio a Israel y Palestina, para mí es muy difícil no mirar cosas similares acá en Brasil, donde vivo yo, porque tenemos un proceso de exclusión histórica de una serie de grupos, y en especial hay acá un racismo estructural como muy profundo. Y lo que pasa es que parte de esto está porque no tenemos una relación con las personas, como tendremos a vivir en nuestros círculos y en general porque todo el sistema político social hace así. Nuestros círculos son de un tipo de personas y desde ahí no tenemos contacto con estas personas de las cuales hay prejuicio y muchas veces tenemos algún sentimiento no bueno. Eh, Así se pasa también. Algo que escribí mucho en mi tesis es que todo el sistema de la ocupación militar está hecho para que palestinos e israelíes no tengan la oportunidad de vivir a través de otra relación que no sea de enemigos. Como, de nuevo, muchas veces el punto en que van a encontrarse es en el checkpoint o en una acción militar. Y desde ahí está la única oportunidad que tienen de mirar uno al otro, el soldado y el posible, como van a decir muchos israelíes, terrorista. Estos movimientos buscan crear la oportunidad de que esas personas puedan relacionarse y entender que son humanas y que son como personas que quieres convivir, como son normales y que se puede construir una relación. Eh, y esto es fundamental porque algo que deberíamos estudiar en la escuela es que la forma más efectiva de desconstruir un prejuicio es conviviendo con la otra persona. En general, lo que pasa es que recibimos un montón de información, de la media, de lo que miramos en la sociedad, de estos vocabularios que
se tornan comunes en cada una de nuestras lenguas. Recibimos un montón de información que nos generan esos prejuicios. Nadie de nosotros nace así, pero desde muy chiquitos recibimos esto y se queda en nuestro cerebro. Nuestro cerebro es como una máquina, va registrando esas informaciones y desde ahí no tenemos la oportunidad de convivir con esas personas, con esos grupos, así que estos prejuicios se quedan, no tenemos otras informaciones. La mejor manera de que esto se pueda desconstruir, porque es un proceso de desconstrucción, no hay nadie que va a despertar un día y porque entendió racionalmente su prejuicio, lo va a dejar de sentir. Es algo muy, muy profundo. Es un proceso de dar a tu cerebro nuevas informaciones y que se acostumbre. Así que conocer al otro, estar con ello, con estos grupos de los cuales tenemos estas ideas, es la mejor manera de poder terminar con estos sentimientos. Eh, Así que esto, entonces, una de las resistencias de estos movimientos para además de intentar como terminar con la ocupación y con la violencia, es crear espacios que ahí no están, como crear estos espacios de estar juntos y de poder socializar con esta otra persona eh, y de generar convivencia. Una cosa que me marcó muchísimo, porque yo estaba escribiendo mi tesis, ya tenía terminado la pesquisa, estaba escribiendo cuando pasó octubre de 23. Pero no pude como no seguir, tuve que hablar con estas personas, me quedé también muy, como, muy envolvida en saber lo que iba a pasar con estos movimientos. Hablé con ellos y también ellos hicieron una diversidad de encuentros online para las personas que estaban afuera. Y de ahí me recuerdo que escuché de una de las activistas, pienso que escribí esto en la tesis, y lo primero que le vino cuando supe lo que tenía pasado en Israel era que quería estar con sus amigos, como mis amigos han pasado por algo terrible y quiero estar con ellos, pero no puedo porque no puedo llegar ahí, como no puedo a este muro que no me deja llegar, pero era lo que quería. Y además muchos de los israelíes que estaban pasando por este shock como de lo que tenía pasado, ya empezaban a quedarse con mucha ansiedad porque sabían lo que iban a pasar a los palestinos y empezaban como lo que va a pasar con mi amigo, con mi comunidad. Y muy interesantemente porque después yo terminé mi tesis, pero me quedé en contacto con ellos, aún estoy. A lo largo de todo este proceso que fue muy difícil, como todo lo que pasó en Gaza, eh, para estos grupos, claro que no para todos, fue un proceso, está siendo un proceso aún muy complejo, pero llegaron a un lugar de que no puede más dejar de mirar a este otro como alguien de su comunidad, como crear una nueva comunidad, como alguien que no quieren mirar sufriendo y que quieren ayudar y, y que quieren que viva como... No, es muy interesante porque hay un punto en que llegas en esta humanización que ya también no te puedes volver. No es fácil volver a pensar en estas personas como alguien con quien tú no te importas. Así que sí, creo que promover estos espacios de convivencia ha sido fundamental y de lo que yo recomiendo para otros lugares de conflicto prolongado, que sé que no es fácil porque muchas veces es peligroso, pero como acá en Brasil, que es un conflicto prolongado, pero que no es un conflicto común de ejércitos y cosas así. Nosotros acá sí tenemos espacios en que es posible la convivencia. Mi recomendación es que cuando es posible, que se conviva, que vas a buscar a este otro, que vas a buscar otros espacios que no son su círculo, en que siempre ha vivido de las mismas personas, y que busques diversidad, porque esto, cuando convives con el otro, ahí sí los procesos de prejuicio pueden desconstruirse hasta que lleguen a un fin.
Para terminar, después de todos estos años de investigación de resistencia no violenta, ¿cuál dirías que es la principal experiencia que te ha dejado tu estudio sobre la construcción de paz? Sí, primero es que hay algunos abordajes, algunas metodologías de se mirar a cómo llegar a la paz. Una muy común se llama resolución de conflictos. Pienso que casi todos nosotros de los estudios de la paz hemos escuchado. Y hay una otra que es transformación de conflicto. Entonces, esa es la primera reflexión. Yo no creo que muchos de los conflictos puedan ser resolvidos. Y desde ahí tenemos que mirar también que el conflicto en sí no es malo. Nosotros todos vivimos un montón de conflictos en nuestras vidas personales, en nuestras relaciones, que sean también personales o profesionales o grupales, como es el caso de palestinos e israelíes. El conflicto en sí no es malo, quiere decir que hay una diversidad de personas y que esas personas miran el mundo de una manera diferente. Esto está bien, porque si el mundo fuera de la manera que nosotros queremos siempre, sabemos que no siempre queremos lo que es el mejor. Así que el conflicto está bien y el conflicto puede ser productivo. Podemos aprender con el otro, podemos construir cosas con opiniones diversificadas. Eh, y además hay muchos conflictos que no van a ser como resolvibles. No sé. Yo no puedo mirar una situación en que palestinos e israelíes van a estar de acuerdo con lo que pasó en la historia, por ejemplo. Pueden en muchas décadas a la frente estar de acuerdo en cómo convivir, pero no creo que van a estar de acuerdo con qué pasó en 48, por ejemplo. Así que, ¿cómo se resuelve esto? No se resuelve. Entonces tenemos que pensar en el abordaje de transformación. Lo que queremos es transformar este conflicto de violento para no violento. El principal problema acá es la violencia. Así que esta es una reflexión. Yo pienso que hay que empezar a mirar Palestina e Israel como un caso de transformación de conflicto y no de resolución. Esta es una cosa. La otra cosa es lo que ha dicho claramente John Paul Lederach: para poder enderezar un conflicto tan prolongado, hay que se enfocar en las relaciones. Ya tuvimos los acuerdos de Oslo en la década de 90 y sabemos que la mayor parte de la población de los dos lados no estaba de acuerdo. Sí, tendrían muchos problemas en quesito de lo que es justo, lo que no es justo, eh, pero esto siempre va a pasar. No vamos a llegar en un punto en que los dos lados piensen que es justo, porque un acuerdo es esto, es que se abre la mano de algo que quieres para estar en paz con el otro, ¿no? Un acuerdo es esto, es que se abre la mano de algo que quieres para estar en paz con el otro, ¿no? Eh, Sabemos que las poblaciones estaban en contra y mucho tenía a ver con miedo y trauma y no querer un acuerdo con este otro que ha sido tan malo con su grupo. Hay que enfocar en las relaciones. Este es algo que yo también no miro en los gobiernos, sea de Palestina, sea de Israel, sea los gobiernos que intentan mediar este proceso, están haciendo, promover estos espacios de encuentro entre los palestinos y los israelíes, para que puedan, además de mirar al dolor del otro, entender su responsabilidad también en generar este dolor. Y desde ahí se va a poder pensar en una justicia restaurativa, por ejemplo. Así que pienso que todo este proceso está intentando poner los puntos finales de justicia, de acuerdos territoriales, de restauración, a frente de algo que hay que venir primero, que es este encuentro, esta reconciliación y ese enfoque en las relaciones. Yo escucho mucho que, pero no hay sentido en esto, hay mucha violencia, no hay sentido, es muy lindo que palestinos e israelíes quieren trabajar juntos. Yo escucho mucho como si fuera algo como muy ingenuo, fácil, pero no lo es lo necesario, es
única manera de salir de este ciclo. Hay que entender esta violencia como un ciclo y aun que estas personas tengan que tomar decisiones que son muy difíciles emocionalmente para ellas mismas y mirar más al futuro do que al pasado, esta es la decisión, como quieren quedarse en este ciclo de violencia que muy probablemente va a llegar a tus hijos, a tus nietos, o tienes la capacidad de hacer algo de diferente por más complejo que sea y salir de este ciclo y crear algo nuevo. Así que yo diría que las principales reflexiones son acerca de pensarmos en transformación de conflicto y no resolución, y pensar en el enfoque de las relaciones de las partes del conflicto para que así se pueda transformar, ¿no? Con estas reflexiones llegamos al final de este episodio de Relatos de la Resistencia No Violenta. La conversación con Carla Habib nos recuerda que, incluso en contextos marcados por la violencia, la polarización y la deshumanización, existen personas y colectivos que deciden construir caminos diferentes. Sus experiencias nos invitan a pensar la paz, no solo como un horizonte lejano, sino también como una práctica cotidiana que se construye a través del diálogo, el reconocimiento mutuo y la acción colectiva. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos encontramos en una próxima oportunidad para seguir conociendo historias que inspiran nuevas formas de comprender y transformar los conflictos desde la no violencia. Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas y Flaxo Ecuador. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como Spotify. Producción: María Paula Padilla. Editor de sonido: María Paula Padilla, Angie Mora de Flaxo Radio. Artes gráficas y redes sociales: Astrid Torres.